ustedes digan. ¿Cómo te definirías a ti mismo? ¿Quién es César Jauregui? Alguien que se ha entregado al ejercicio de la política y de la función pública en distintas áreas de responsabilidad que siempre han tenido que ver con la política interna y con la seguridad pública. A ti el gobierno te puede fallar en muchas cosas, pero cuando te falla en materia de seguridad, cuando sufres el embate de la delincuencia y sufres un daño patrimonial a tu integridad física, a la vida de tus seres queridos, es cuando requieres que el Estado mexicano en su conjunto te brinde la mejor de las atenciones posibles. Pues comparémonos con los últimos 4 años antes de que entráramos nosotros. Si haces el comparativo de los últimos 4 años del anterior gobierno y los 4 que lleva este gobierno, estamos hablando que al momento tenemos algo así como 1,860 homicidios menos. Me gustaría preguntarte tú como fiscal, si has sentido en alguna ocasión que han estado bajo acecho del crimen organizado. En este momento hay situaciones delicadas en algunas zonas, la zona de Aldama, Romojinaga, en la zona sur también. ¿Has sentido ese No. A ver, sí hay una actividad en Chihuahua muy grave. Aquí coexisten desde hace años grupos rivales del crimen organizado. La gente no nos viene a ver a los funcionarios públicos porque estamos muy guapos o por nuestra linda cara. Nos viene a ver porque tiene un problema en su vida. Yo en la fiscalía recibo a la gente. Y sí, el fiscal general puede estar muy ocupado en múltiples cosas, pero el fiscal general tiene que ser una persona a que quien quiera ver pueda verlo. Si no, no sirve para nada. Eso es mi concepto. Yo estoy muy consciente de que en Chihuahua ha habido fallas importantes en materia de seguridad. O sea, hablando de esa experiencia que has tenido en la Secretaría de Ayuntamiento, una pregunta muy directa que tengo que hacerte es: ¿por qué te gustaría ser alcalde de Chihuahua? Alguien que se ha entregado al ejercicio de la política y de la función pública en distintas áreas de responsabilidad que siempre han tenido que ver con la política interna y con la seguridad pública. Yo comencé mi carrera muy joven, prácticamente en cuanto tuve la mayoría de edad. Estudié la carrera de licenciado en Derecho aquí, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, del 85 al 90. En el 91 tuve mi primer trabajo formal, por decirlo de alguna forma. No sé si recuerden ustedes están muy chavos, pero en aquel entonces se generó la primera credencial de lector medianamente confiable en el Registro Federal de Electores, con participación de partidos políticos en la supervisión de los trabajos de levantamiento del padrón. Fue la famosa credencial naranja. Fue la primera credencial, no tenía todavía la fotografía, pero digamos que era la primera vez que se hacía un esfuerzo en el país por tener un padrón electoral en el que estuvieran de acuerdo las distintas fuerzas políticas. Fue en el 90. Y yo en el 91 fui encargado en Ciudad Juárez, en el Distrito 3 Federal, que abarca toda la zona centro de la ciudad, de supervisar por parte del PAN, con sueldo y todo, porque era una supervisión que se había generado desde México para tratar de hacer las cosas en consenso. Trabajé prácticamente un año ahí como supervisor de los trabajos del Registro Nacional de Electores, de aquel entonces, de la famosa credencial naranja. Creo que venía la firma de Emilio Chauffet, si mal no recuerdo, era el que fue responsable. No recuerdo con precisión, pero digamos, sí tengo muy presente que ese fue, por así decirlo, mi primer trabajo formal.
Luego, en el 92 sería, en el 92 gana la gubernatura Francisco Barrios. Y yo me incorporo al gobierno de Francisco Barrio. No primero al gobierno de Francisco Barrio, yo primero soy jefe de asesores en el Congreso del Estado de la bancada del PAN que presidía don Pedro César Acosta Palomino, que fue el coordinador de ese grupo parlamentario que era mayoritario en el Congreso. Yo era su jefe de asesores del 92 al 93, porque luego seguramente llamé la atención de alguien y me llamaron al Poder Ejecutivo a ser subsecretario de Gobernación del Estado cuando presidía la Dirección de Gobernación Marco Molina. Entonces fui segundo de a bordo ahí. Luego, después de ese cargo, en el 95 llegué a la Administración Municipal de Ciudad Juárez como director de gobierno, que era una área dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, que se encargaba del gobierno de la ciudad, que se encargaba de la relación con regidores, etcétera, organización de espectáculos, todo lo que tenía que ver con esa regulación. En el 95 pasó algo muy raro, yo estaba en la administración municipal y se da una elección, la más reñida que ha vivido Juárez, entre Carlos Morales del PRI y Ramón Galindo del PAN. Después de un proceso muy duro interno del PAN. Y la elección termina con una diferencia inferior al de un voto por casilla. Si eran 1.700 casillas, la diferencia era de 1.500 votos. No tenían a quién llamar en ese entonces, yo creo, y me hablan a mí para que vaya y represente al partido en la asamblea municipal, no me acuerdo cómo se llama, asamblea municipal. Sacamos ese proceso, terminamos acá en el tribunal haciendo el recuento de todas las casillas. Hicimos un trabajo ahí muy importante, todo el mundo me mencionaba ya como el seguro secretario del ayuntamiento, todo, y recibí una llamada donde me decían pues que yo no tenía cabida en esa administración por cuestiones de equipo, etcétera, y que de todas maneras estaban muy orgullosos de mí, del trabajo que había realizado, y me fui a la Ciudad de México a buscar qué hacer allá, porque dije, pues bueno, aquí no hay mucho que hacer. Llegué al Comité Ejecutivo Nacional del PAN y fui primero encargado en la Secretaría de Organización de 8 o 9 entidades federativas en el país, por parte del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Y luego se presenta la coyuntura de la elección en el 96 de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, cuando Carlos Castillo Peraza anuncia que no se va a reelegir como presidente. Se abre el proceso, surge la candidatura de Ernesto Rufo, parecía invencible esa candidatura, decían todo el mundo, y un grupo de jóvenes que trabajábamos en el Comité Ejecutivo Nacional, entre los que destacaban Jorge Manzanera, Adrián Fernández, algunos otros, pensamos que la mejor alternativa era Felipe Calderón. Fuimos a hablar con Felipe Calderón, no les hago el cuento muy largo, gana la presidencia nacional Felipe Calderón del PAN, una gran sorpresa, decíamos como que le ganó a Rufo. Y llego a la dirección jurídica del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Es obvio, había pertenecido al equipo que habíamos logrado la victoria en ese momento para integrar el Comité Ejecutivo Nacional. Estoy de director
el Comité Ejecutivo Nacional 2 años y medio, algo así. Y luego me habla Gustavo Elizondo, que en el 98 se pierde la gobernatura, pero se retiene Juárez, cuando entra Patricio Martínez, y me pide que si hay posibilidad de que me incorpore a su gobierno en una dirección que ya era muy famosa, que era la Dirección de Comercio, que manejaba todo el ambulantaje, que manejaba todas las cantinas, bares, todo lo que ustedes se puedan imaginar en esos rubros. Llego a esa administración como director de comercio, duro 6 meses en la dirección de comercio y luego me hacen subsecretario del ayuntamiento y luego duro ahí un año y me hacen secretario del ayuntamiento. Y concluyo como en mi primera secretaría del ayuntamiento. La primera de varias. La primera de varias en Ciudad Juárez. Concluye esa administración y sigo en distintos cargos en el Comité Directivo Estatal del PAN como secretario de elecciones, y soy diputado 2 veces coordinador de la bancada del PAN, luego soy secretario del ayuntamiento en Delicias y luego soy secretario del ayuntamiento en Chihuahua 5 años. Y creo que es algo inédito, ¿no? Nadie ha sido secretario del Veo que ayuntamiento, muy sí. difícilmente alguien va a poder ser secretario. Están buscados. Y luego llego a la Secretaría General de Gobierno. En este gobierno llego a la Secretaría General de Gobierno. Duró ahí un año, 6 meses, algo así. Surgen problemas en fiscalía. Me piden que asuma la responsabilidad de la fiscalía. La gobernadora le presenta la solicitud al Congreso de que me ratifique el Congreso como fiscal general del Estado. Se obtienen el número de votos suficientes y llego a este cargo de enorme responsabilidad y en el que actualmente me estoy desempeñando. O sea, es una trayectoria que incluye lo legislativo, lo partidista. Siempre estás vinculado a las seguridades de las secretarías de los ayuntamientos, todos los asuntos delicados de seguridad de Juárez, de Chihuahua y de Delicias que se presentaron cuando yo estuve, pasaban por mí en la Secretaría, lo mismo en la Secretaría General de Gobierno. No me era ajeno la cuestión de la seguridad y llego a la Fiscalía General del Estado con el enorme reto de recomponer algunas situaciones que se encontraban en esos momentos en una situación muy delicada. Nos dimos a la tarea primero de organizar un equipo muy sólido, de gente muy experimentada, de gente que tuviera experiencia y que no viniera a improvisar. Aquí tenemos gente pues, como Eliodoro, como Carlos Mario, como Flores Carrete, gente que tiene años de trayectoria, como Silvia, que hoy se va de Zona Occidente, ahora que va a ser que fue electa juez, y que pues había acumulado ya 30 años de servicio ahí. Y ese equipo sólido nos fue permitiendo ir mejorando las cosas paulatinamente. ¿Por qué digo que hemos mejorado? Porque a veces la percepción de la inseguridad a veces rebasa y no nos permite ver el panorama de cómo estamos. Pero las cifras y las estadísticas son una fuente que no te permite fallar. Y Chihuahua ha venido disminuyendo el número de homicidios que se cometen de manera importante. ¿No? Cuando llega la gobernadora, había una situación de crisis bastante fuerte y el primer año le dio un bajón del 20% menos a los homicidios y a partir de ese año, salvo el 2023, venimos bajando y bajando y bajando y creo que eso nos hace pensar que vamos en la dirección correcta, porque el problema sería que fuéramos y hubiera más homicidios o que hubiera más delitos. Están disminuyendo aunque la población está creciendo. Claro que no estamos en una situación ideal ni por asomo, estamos frente a un reto enorme que nos ha obligado
y además es una convicción de la gobernadora, tener una perfecta coordinación con el gobierno federal, sin importar signos de tipo ideológico o partidista. Si hay una materia que en Chihuahua no se ha ideologizado o partidizado, la seguridad, hay una excelente relación de los cuerpos de seguridad pública estatales y federales y municipales, que creo que se está reflejando en las estadísticas que les he señalado. Hay mucho por hacer, pero la gobernadora se ha dado a la tarea de fortalecer ese vínculo con el gobierno federal. Estuvimos hace poco acompañándola un servidor y el secretario de Seguridad Pública del Estado con el secretario de Seguridad Pública Federal. Ahí creo que tomamos acuerdos muy importantes que van a aterrizar, que ya están comenzando a aterrizar y que estoy seguro que nos van a dar todavía mejores cifras en este sentido. He procurado tener una fiscalía muy cercana a la gente. Yo soy de los que opina que la gente tiene que tener acceso a los fiscales, tiene que tener la posibilidad de ver al fiscal general. Si tiene un asunto que seguramente ellos piensan es el asunto más importante de todos, porque es su asunto, tienen todo el derecho de venir a ver al fiscal general para que les explique cómo va su asunto, en qué los podemos ayudar. Recibimos gente todos los días. Aquí hay mucho movimiento de gente porque hay acceso al fiscal general, hay acceso a los fiscales de distrito, y también hemos procurado ser lo más serviciales posibles con la gente. La gente que tiene un problema de seguridad, esto es algo que yo repito constantemente. A ti el gobierno te puede fallar en muchas cosas, y a veces no te da un permiso, o a veces no te pavimenta una calle, o a veces no tiene el alumbrado público lo suficientemente adecuado en tu colonia, o a veces no pasa la basura. Pero cuando te falla en materia de seguridad, cuando sufres el embate de la delincuencia y sufres un daño patrimonial a tu integridad física, a la vida de tus seres queridos, es cuando requieres que el Estado mexicano en su conjunto te brinde la mejor de las atenciones posibles. Y nosotros estamos buscando constantemente dar la mejor de las atenciones posibles a la gente. Mucha gente acude todos los días a fiscalía, miles en todo el estado, que esta es una fiscalía grande con 5 fiscales de distrito, con 5 fiscales especializados. Recibimos miles de gentes diarios y tratamos de brindarle, a pesar de la saturación que a veces tenemos, la mejor de las atenciones posibles. En Nuevo Casas Grandes ya viene una próxima inauguración de la instalación. Vamos a inaugurar un edificio, pues va a ser el más funcional, yo creo, de toda la Fiscalía General. Es un edificio nuevo. Creíamos que la creación de la Fiscalía de Nuevo Casas Grandes no solamente debíamos acompañarla de una cuestión legal y de una creación en la ley orgánica, sino que había que darle sustancia, y vamos a tener unas instalaciones de primer nivel donde vamos a poder brindar una mucho mejor atención, donde nuestros peritos, nuestros policías, nuestros ministerios públicos van a poder tener un desenvolvimiento mejor de sus actividades, y eso va a redundar en que la justicia en toda esa zona de Nuevo Casas Grandes y de los municipios que abarcan la zona noroeste de la Fiscalía General del Estado mejora en términos sustanciales la procuración de justicia. Es muy importante seguir invirtiendo en justicia. Estamos por inaugurar también, yo creo, próximamente el centro de inteligencia aquí en la ciudad de Chihuahua, donde trabajamos haciendo análisis muy importantes en materia delincuencial que nos permiten la generación de las estrategias necesarias para ir por objetivos prioritarios, para ir en contra de personas que están generando violencia. Y yo creo que ahí va, te digo, y son los números, porque pues yo puedo decir lo que sea, pero si no tengo el soporte estadístico, pues bueno, cualquiera me puede decir, oye, no, es que vamos para atrás. En Chihuahua había 1000 homicidios y ahora hay 1100. Y no, podemos decir que
todos los años salvo el 23, hemos tenido una disminución considerable en el número de homicidios. Hemos tenido, porque a veces faltan comparativos para que la gente pueda apreciar bien esto. ¿Cómo nos podemos comparar? Yo decía, bueno, para no confundir peras con manzanas o perros con gatos, tengo que comparar peras con peras y perros con perros. Nosotros llevamos en el gobierno, vamos a cumplir en septiembre 4 años. Pues comparémonos con los últimos 4 años antes de que entráramos nosotros. Si haces el comparativo de los últimos 4 años del anterior gobierno y los 4 que lleva este gobierno, estamos hablando que al momento tenemos algo así como 1,860 homicidios menos que el número que hubo los últimos 4 años del gobierno anterior con los primeros 4 años de este gobierno. Y 1,800 homicidios menos es una enormidad en lo que representa el dolor que las familias chihuahuenses viven cuando tienen un acontecimiento de este tipo. Y evitar el dolor humano, evitar el dolor evitable, ha dicho la gobernadora, es uno de los principales propósitos de este gobierno. Y creo que a través del trabajo que se ha hecho en seguridad pública por la Fiscalía, por la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, con la coordinación de Sedena, de la Guardia Nacional, de la propia Fiscalía General de la República, del Centro Nacional de Inteligencia, pues ahí vamos. Sí aportan las mesas de seguridad porque le permiten a los titulares tener un trato y una cotidianidad que te facilita mucho la comunicación a la hora en que tienes que coordinar acciones concretas cuando tienes el hecho delictivo enfrente. Y en ese sentido, creo que la gobernadora ha priorizado profundizar, por eso la visita al secretario de Seguridad Pública Federal, por eso la generación de acuerdos que ya están empezando a aterrizar en Chihuahua, y yo creo que eso nos va a permitir todavía mejorar más las estadísticas en materia criminal. Esta disminución de 1,800 homicidios menos, quisiera pensar que además tiene un valor agregado, porque en comparación con el sexenio que acaba de terminar, que casi se habló con 200,000 homicidios a nivel nacional, pues en Chihuahua, mientras a nivel nacional creció, en Chihuahua... Yo es algo que les he dicho algunas veces a la autoridad federal. Sí hay un aumento a nivel federal, eso es indiscutible. No es el caso de Chihuahua. Chihuahua es de las pocas entidades del país en donde los números no están creciendo, están disminuyendo. Pero no solo tratándose del delito de homicidio. Tenemos una disminución importante en el robo de vehículos con violencia y sin violencia, en el número de asaltos, en el número de robo a casas habitación. Es decir, en varios rubros tenemos una disminución considerable. En donde tenemos un aumento que quizás se trate de los delitos más complicados de combatir porque necesitan una atención integral. Tenemos un incremento en la violencia familiar, en los delitos que tienen que ver con el seno familiar. Y cuando tuvimos la pandemia fue la locura, había un aumento considerable. Habrá que generar estrategias que creo que no solo son de seguridad pública, por eso ese tipo de delitos tienes que tener una atención integral. Ahí sí hemos aumentado un poco en la cuestión de delitos sexuales, que yo también decía, en Chihuahua ha aumentado este delito, pero porque también la mujer chihuahuense ha tenido un aumento de su confianza para ir a denunciar este tipo de delitos. Y en otras entidades federativas, las mujeres no ven ni siquiera la posibilidad de emitir una denuncia. Cuando te crecen las denuncias en este tipo de delitos, también crece la confianza de las mujeres en denunciar. Y yo creo que el trabajo que ha venido desarrollando la FEM, que ha sido una fiscalía que desde que se creó ha tenido la posibilidad de que tenga una continuidad y una profesionalización en los ministerios públicos, en la policía, en los analistas, en los peritos, en la personal sustantivo que la conforman, que la ha robustecido, que la hace que sus investigaciones
concluyen muchas veces con la aprehensión de agresores de mujeres, etcétera, y que esto va generando confianza para que las mujeres acudan todos los días a la fiscalía a hacer su denuncia correspondiente. Ese es, por decirlo así, el estado de cosas general que existen. Ni por asomo hablo de que estamos en un escenario ideal, faltan muchas cosas por hacer, pero sí digo con toda convicción de que en materia de seguridad pública en Chihuahua estamos enrutados en la dirección correcta y hay que seguirle por ahí. César, ¿han sentido ustedes como fiscalía, en este resumen que nos haces y que has realizado, también las manifestaciones de alta violencia, sobre todo los delitos de alto impacto? Me gustaría preguntarte tú como fiscal si has sentido en alguna ocasión que han estado bajo acecho del crimen organizado, si han sentido ustedes que de repente los grupos criminales arraigados en Chihuahua y por todos ampliamente conocidos han intentado estar por encima, sobreponerse de la autoridad. Hoy mismo, bueno, en estos momentos hay situaciones delicadas en algunas zonas, la zona de Aldama, Mojinaga, la zona sur también. ¿Has sentido ese No, intento? no. A ver, sí hay una actividad en Chihuahua muy grave de los grupos del crimen organizado. Chihuahua tiene incluso un problema que otras entidades federativas no tienen. Aquí coexisten desde hace años grupos rivales del crimen organizado, específicamente el famoso cártel de Juárez, hoy conocido como La Línea, los cárteles de Sinaloa en sus diferentes vertientes, y evidentemente mantienen una disputa que es lo que nos ha generado el que tengamos todavía o aún tantos homicidios, aunque vayamos a la baja. Pero muchos de esos generadores de violencia están hoy tras las rejas. Y están hoy tras las rejas por la intervención oportuna de la Fiscalía. Todos los días procesamos personas por homicidio. Porque te pueden venir a presumir el número de órdenes de aprehensión que mensualmente se generan en determinada zona, pero lo que te tienes que preguntar es, ¿pero órdenes de aprehensión en contra de quiénes? Y lo importante es que hay órdenes de aprehensión en contra de feminicidas, de homicidas, de traficantes, de esas son las que te van generando la disminución en la estadística delictiva. No hay otra forma de disminuir homicidios más que teniendo en la cárcel a quienes generan los homicidios. No es una disminución ni milagrosa ni por ósmosis. Es un trabajo muy importante que viene realizando la Fiscalía General del Estado en conjunto con la Secretaría Estatal de Seguridad Pública y en coordinación con el gobierno federal. Este trabajo de ser fiscal del Estado, después de este resumen que nos da tu trayectoria política de prácticamente 35 años más o menos actualmente, ¿podrías decir o podrías ser el más difícil que te ha tocado realizar en tu carrera? ¿Cómo ves tú? Yo no sé si el más difícil, sin duda el de mayor responsabilidad. No tengo absolutamente ninguna duda. Y creo que la seguridad pública es, por parte de la gente, uno de los servicios públicos que más se aprecia cuando funcionan y que más lo resiente cuando no funciona. En términos estrictos, el Estado a nivel mundial surge y tiene como base primigenia de su actividad y su razón de ser el brindar seguridad pública a los ciudadanos y el evitar la ley de la selva y que se haga justicia a alguien por su propia mano. Entonces esa labor primordial los ciudadanos la aprecian de manera importante y también la critican de manera importante. Entonces yo estoy muy consciente de que en Chihuahua ha habido fallas importantes en materia de seguridad, que tenemos vicios que muchas veces vienen de años y que todos los días tienes que luchar para mejorarlos, pero te repito, si las cifras fueran diferentes, yo no estuviera hablando de que vamos en la dirección correcta, pero creo que
ir contra generadores de violencia, tener objetivos claros, el coordinarte con las autoridades, es el camino. A veces hay quienes piensan que hay que tomar medidas espectaculares. Yo pienso que en materia de seguridad pública lo que más funciona es la constancia, el estar permanentemente mejorando tus cuerpos policíacos, capacitándolos, dotándolos de elementos técnicos para que sus funciones sean mejor, instalando cámaras, haciendo cosas que a la larga te van a permitir mejorar sustancialmente la seguridad. Eso es lo que va a pasar con plataforma Centinela. Una vez que concluya, ya está funcionando. La gente a veces no sabe, pero muchos de los asuntos relevantes que resolvemos en materia de homicidios, en materia de asaltos, los hemos podido resolver rápido porque tenemos el apoyo técnico de cámaras que nos detectan a quienes hicieron eso. Y eso es el tecnificar, el hacer cosas diferentes, pues también hace que si haces cosas diferentes, los resultados sean diferentes. Plataforma Centinela va a ser algo muy importante para Chihuahua, estoy seguro, y quienes van a ver los frutos son quienes vengan en el futuro a manejar las distintas corporaciones en materia de seguridad. Estoy absolutamente seguro de eso. En este recuento que hacemos de tu trayectoria, ahora en la Fiscalía, yéndonos otra vez, retomando un poco tu trayectoria en el pasado, me llama mucho la atención el asunto en la Secretaría del Ayuntamiento de 3 diferentes municipios, en Juárez, en Delicias y en Chihuahua. Y me gustaría que... Y en Chihuahua 5 años. En Chihuahua 5 años. Y me gustaría que hicieras el recuento de qué satisfacciones te dejó el ocupar este puesto en el Ejecutivo del municipio. Mira, a mí me gusta... Que, por ejemplo, perdón, que incluso me llama poderosamente la atención que has conservado el número celular de Adán Delicias cuando fuiste secretario. Lo que pasa es que cuando fui secretario de Delicias, yo llegué con mi teléfono de Chihuahua, el 614. Y recordarán ustedes que en aquellas épocas no había roaming automático nacional. Entonces el primer mes, como yo la mayor parte de mis llamadas en ese primer mes cuando me fui a trabajar a Delicias las recibía de Chihuahua o viceversa, pues me llegó un cuentón algo así como si ahorita te llegaran 8,000 pesos, una cosa exagerada. Y fui y dije, oye, ¿qué está pasando? Me dijo, pues que está haciendo puras llamadas de larga distancia. Fíjate, ¿cómo te cobraban, no? Yo siento que ellos no gastan, pero te cobraban así. Entonces le dije, no, ¿y cómo le puedo hacer? Pues, ¿está más tiempo en Delicias? Sí. Pues ponga un teléfono de Delicias y ya no va a tener usted llamadas de larga distancia. Lo puse, pues se compuso. Y luego introducen el roaming automático nacional. Y luego tenía yo ya más de 5,000 contactos en el teléfono. Entonces dije, pues ya no voy a desaparecer mi teléfono, ya es irrelevante. Si estoy en Chinipas, Juárez, va a costar lo mismo la llamada, pero ya tenía yo una base de datos de cuando menos 5,000 contactos. Dije, si lo cambio, va a ser un relajo y conservo el teléfono de Delicias por eso. Tengo con ese teléfono y además yo soy alguien con el que no se batalla para que dé su número. Generalmente cuando tengo conversaciones con grupos, con colectivos, con gente que sé que puede llegar a requerir informarme de algo o contactarse conmigo para hacer alguna denuncia o algún señalamiento, yo generalmente le entrego a esa gente mi número. Lo he publicado incluso en Facebook, mi teléfono celular, excepto para lo que se ofrezca. Porque considero pues, que uno tiene que estar al acceso de la gente, ¿no? ¿Y si te dejan dormir? Los mensajes y notificaciones sí te dejarán dormir. Sí, me dejan dormir. Me duermo y no me despierto, pero lo que voy es, sí necesitas tener esa accesibilidad y por eso tengo el número de Delicias. Y sí me llama la atención que creo que fue desde que ocupaste la secretaría. Desde que ocupé la secretaría. Y por la razón que te dije, no había roaming y me salió así como si ahorita te llegaran unos 8 o 10 mil bolas. Y yo acá. Y fui, me dijo, no, pues cambia el número. Sí,
Exactamente. Y ya después, que ya no importaba, tenía 5,000 contactos, dije, no, ahorita me deshago de este número y va a ser un relajo recopilar. Y de esta experiencia de ocupar la Secretaría de los Ayuntamientos en estos 3 municipios, ¿qué satisfacciones te dejó, qué recuerdos te dejó toda esta experiencia acumulada? Mira, a mí me ha gustado mucho siempre atender a la gente. Yo atiendo, veo a la gente, y en la Secretaría del Ayuntamiento, tú manejas la política interior de los ayuntamientos. Eres el que de alguna manera, si los funcionarios pueden andar no tan enterados de qué es lo que políticamente ocurre, qué es lo que políticamente siente la gente, cómo cayó tal o cual medida, los secretarios del ayuntamiento que están conscientes de la función que cumplen, no se pueden perder eso, porque va a haber un menoscabo en la administración municipal muy grave. Si el que maneja la política interna no tiene el feeling de lo que está ocurriendo con los ambulantes, no tiene el feeling de lo que está ocurriendo con los grupos empresariales, no tiene el feeling de lo que está ocurriendo en materia de seguridad pública. Y la única forma de que no pierdas ese feeling, pues es que platiques con la gente que busca tu atención, porque la gente va y te cuenta la neta y te dice, oiga, es que vengo con usted porque fui a desarrollo urbano, tengo 3 meses y no puedo poner mi puesto de lotes porque me dicen que no se puede. Y vas, investigas y le dices al de desarrollo urbano, oye, no habrá manera de... y solucionas las cosas, pero también te vas dando cuenta tanto de cómo anda funcionando en términos generales la administración en el sentir de la gente, como lo que la gente está pensando de las medidas que estás tomando. Eso es muy importante en la retroalimentación política que tú haces a la administración y decirles, oye, yo creo que tenemos un problema en desarrollo urbano, yo creo que en materia de seguridad hay muchas quejas en la zona centro, yo creo que en materia de desarrollo social la gente se está quejando porque está muy dura la tramitología para la gestión de becas, pero la única forma de que tú te des cuenta de eso es tener contacto con la gente y platicar con ella. No hay otra forma. Si te aíslas, si no tienes ese contacto todos los días, y es todos los días, porque todos los días cambia la situación. Una medida te cambia la situación. Tu labor como secretario del ayuntamiento no es la eficiente, no es tan eficiente como debiera ser. Hay estilos, mi estilo es nunca dejar de estarme retroalimentando de lo que la gente piensa, es lo que me permite tener el pulso de las cosas y además, pues gobernar es eso. Tú gobiernas en última de las instancias para que la gente esté satisfecha del servicio que ofreces como gobierno. No hay otro propósito. Es bien elemental. El gobierno hoy, aparte de las indiscutibles facultades que debe de tener en materia de seguridad pública y todo eso, también tiene hoy una labor que se le vino a sumar con posterioridad, que es que los servicios públicos que prestes, que alumbrado, lo que te imagines, se presten de la mejor manera y la gente esté satisfecha de que el dinero que te aporta por sus impuestos sea retribuido con servicios públicos eficientes. Pero si tú no tienes el contacto con la gente para que la gente te empiece a decir, oye, es que a todo dar están dando el servicio, oye, lo están haciendo mal, oye, es aquel funcionario muy grosero, el otro día me enchocó la cara, oye, yo creo que debieran mejorar esto, siempre va a ir en menoscabo de lo que estás haciendo como funcionario público. Y además, no hay tarea más importante para un funcionario público que recibir y tratar a la gente. Eso es lo más importante que puede hacer un servidor público, porque es como va a resolver problemas. La gente no nos viene a ver a los funcionarios públicos porque estamos muy guapos o por nuestra linda cara. Nos viene a ver porque tiene un problema en su vida, que para él es el principal problema del mundo,
y busca en el servidor público o que lo oriente, o que le diga cómo le puede hacer, o que se lo solucione en la medida de lo posible si está dentro de sus facultades. Y eso solamente se logra si recibes a la gente. No hay otra forma. Es quizás una fórmula anticuada, vieja, pero yo creo que es la que da mejores resultados. Nunca perder el piso y estar siempre en contacto con la gente lo más posible. La Secretaría del Ayuntamiento de alguna manera te ayuda a desarrollar esa sensibilidad para saber priorizar también los temas a los que se va a atender en la Pero yo digo que es cualquier cargo. Yo en la fiscalía recibo a la gente. Y sí, el fiscal general puede estar muy ocupado en múltiples cosas, pero el fiscal general tiene que ser una persona a que quien quiera ver pueda verlo. Si no, no sirve para nada. Eso es mi concepto. César, hablando de ya esa experiencia que has tenido en la Secretaría del Ayuntamiento, en estos 3 municipios, más en el de Chihuahua, 5 años, ahorita lo precisabas muy bien en estos 2 periodos. Una pregunta muy directa que tengo que hacerte es: ¿por qué te gustaría ser alcalde de Chihuahua? Digo, estar en el dominio público. Ese es un tema que está en el ambiente político. ¿Por qué? Pues porque hay encuestas, etcétera. Yo quiero precisarles algo. Quizás haya otras posiciones en el gobierno que te permiten andar haciendo política para buscar una posición, etcétera. Yo lo he dejado bien claro. A mí lo único que me puede avalar, no para ser presidente municipal, para hacer lo que sea, es el trabajo que yo realice como fiscal. Y si hay una secretaría o un área que no te permite andar en la chirinola política, es esta. Yo aquí tengo que estar 24/7. ¿Qué es lo único con lo que puedo llegar a hacer política, y política entendida como la comunicación entre el servidor público y la gente a la que sirve? Esto. resultados. A mí no vas a ver comunicados en donde ando opinando sobre la inmortalidad del cangrejo o sobre qué opino yo del pleito de ayer entre Alito y Noroña. No me vas a ver en ese escenario. Me vas a ver opinando o hablando o en una entrevista o dando un discurso en un evento que tiene que ver con lo que estoy haciendo, porque tengo que estar concentrado en esto. No puedo andar en otras chirinolas. Si eso da para que los ciudadanos evalúen y digan, a ver, este cuate pudo con una responsabilidad como la fiscalía, puede ser presidente municipal, diputado, lo que sea, qué bueno. Si no, no. Entonces, yo estoy en ese tenor. Porque, te digo, a lo mejor hay otras secretarías que te permiten hacer muchas cosas. Esta no. Aquí, si te descuidas y andas en otras chirinolas, lo va a sufrir la gente luego. Y tú mismo vas a ver cómo las cosas comienzan a no funcionar. Porque no puedes andar, pues, o como decían por ahí, ¿no? O cargas al santo o traen los cohetes. Y te lo preguntamos porque la coyuntura lo plantea, lo que ha resultado incluso en otros países, que la situación de inseguridad y de violencia hace que quienes hacen un buen trabajo y conteniendo esta situación, resulte que se empiecen a mencionar para ocupar estos cargos. El caso del país de El Salvador, por ejemplo, ¿cuál es el principal logro que ha logrado este presidente? El tema de la seguridad. Por eso la gente está satisfecha con Bueno, pues yo creo que si en ese sentido se me ve alguna posibilidad para algo, yo lo dejo en ese tenor. Pero bajo ninguna circunstancia puedes utilizar un cargo como este para andar grillando, porque de veras te lo digo, o sea, es muy difícil encontrar espacios libres en este trabajo. Y los pocos espacios libres que me dejan, puedo hacer política, pero no te da. Necesitas andar al 100 aquí.
Entonces, tú todo lo que veas mío en redes tiene que ver con esto, con lo que estoy haciendo como fiscal, con el cumplimiento de mi responsabilidad como fiscal. Y una vez, hace poco en una entrevista, un periodista me preguntó que qué pensaba, no sé. Dijo, oiga, ¿qué piensa ahora que dice que el PRI, ahora que usted tiene aspiraciones, qué piensa de que el PRI dice que va a analizar lo de la alianza, algo así, pero además en medio de un problemón en materia de seguridad pública, no recuerdo cuál era. Y fue cuando dije, ¿saben qué? Yo no tengo ninguna aspiración, por favor. Es porque me molesté, ¿no? Porque dije, no podemos en un tema como este andar con esas frivolidades. Y en medio de un drama. Porque mira, aquí hay que tener mucho cuidado porque lo que la gente vive es un drama. Aquí la gente viene y te plantea las cuestiones más delicadas de su vida. Imagínate cuando sufres la pérdida de un ser querido de forma violenta. Entonces, tú con eso no puedes bajo ninguna circunstancia jugar o tienes que prestarle toda la atención posible y ver de la mejor manera en que puedes ayudar a que esa persona consiga justicia o lo que sea. Hay que estar muy conscientes de la función que realizamos. Y a lo mejor hay otras áreas en donde es diferente. Aquí no. Aquí es 24/7 y a darle. Y en este tenor, precisamente, ¿cuál pudieras valorar como la situación más crítica que te ha tocado enfrentar durante este periodo, entendiendo recientemente la situación de los cuerpos en los funerales en Ciudad Juárez, el asesinato de los sacerdotes en Jericahui, el motín que generó muertes? El asesinato en Jericahui no me toca a mí. Fue prácticamente el inicio del sexenio. Me toca. El motín en Ciudad Juárez, me parece. Me toca cuando cae el Chueco, asesinado pero no me toca, bueno, sí me toca, era el secretario general de gobierno, quizás fui el primero que se enteró, y evidentemente me tocó organizar ahí qué íbamos a hacer, convocar al fiscal y decirle, oye, si tenemos una situación de extrema gravedad, ver qué íbamos a hacer, o sea, sí me tocó, pero no como fiscal. Más que situaciones complejas, a veces, pero es generalmente en el trabajo de la función pública. Hay muchos cargos en la función pública que las cosas dependen mucho de ti, que digamos tienes el control de las cosas. Ejemplo, pues si tú trabajas en desarrollo social, pues tú sabes cómo ir a brindar los apoyos. Si trabajas en áreas en donde tu actividad es la determinante, las cosas se facilitan. En el área de fiscalía, de la Secretaría General de Gobierno, de ese tipo de áreas, la mayor parte de las veces las cosas no dependen de tu trabajo, sino que estás ahí para enfrentar los problemas y no necesariamente problemas de tu área. En la fiscalía sí, pero en la Secretaría General no. Y a veces eso te desespera, ¿no? Porque a veces andas muy contento porque acabas de agarrar al violador y acabas de agarrar al homicida o al generador de violencia y al día siguiente bolas. Otra cosa, ¿no? Y eso te tienes que ir forjando y decir, aquí es, te repito, 24/7, hay que estar pendiente siempre y estar muy consciente, te repito, de lo importante que es para la gente que tú estés concentrado en tu trabajo, que tú le atiendas y que estés absolutamente consciente de la enorme responsabilidad que tienes cuando estás al frente de la corporación que procura justicia. César Jauregui terminará al frente de la Fiscalía General del Estado en el 2027. Eso no se lo preguntes a César Jauregui, pregúnteselo a la gobernadora del Estado. Yo no sé. ¿Pero tú cómo lo sientes? No. Eso es algo que en la función pública uno sabe cuándo comienza, nunca sabe cuándo va a terminar, porque no está en nosotros cuando fenece. En este caso la gobernadora
la gobernadora siempre está analizando si necesita hacer cambios, si necesita mejorar las cosas. Entonces ella, pregúntenles ahí. ¿Cómo es la gobernadora fiscal contigo? ¿Te exiges resultados constantemente? No solo, la gobernadora no solo se preocupa por el tema de seguridad, se ocupa. Nosotros todos los lunes religiosamente a las 10 de la mañana en Palacio, por eso me van a llegar ahí terminando la sesión de la mesa de seguridad. Tenemos reuniones prácticamente todo el día analizando fundamentalmente el tema de seguridad pública. Y estamos ahí, yo, el secretario general de gobierno, el secretario de Seguridad Pública Estatal, y estamos revisando cuál es la agenda en materia de seguridad, qué problemas se presentaron, cómo está la situación en las disputas territoriales de los grupos del crimen organizado, cómo va la situación de los 386 cuerpos que aparecieron en Juárez, cómo va la situación de tal o cual tema en específico que saltó a la opinión pública, y estamos tratando de generar estrategias para ser más eficientes en eso. Se preocupa y se ocupa. Y además te habla y te dice, necesito que esto mejore. Me está hablando la gente y me está diciendo que tenemos problemas en la carretera de Parralas a Teboy, que se están presentando robos de vehículos muy frecuentemente. Se ocupa. Y quizás creo que lo que más lo ocupa de su tiempo es el tema de seguridad pública. Estoy así completamente seguro. Y está evaluando constantemente a su equipo y de ahí la razón de que ha hecho ajustes. ¿Sabes? Así es. Pero es un tema, te digo, que no la preocupa, la ocupa. Finalmente, en los momentos en que tienes un respiro, ¿cómo se distrae César Jauri? Sabemos que tienes aquí unos souvenirs de béisbol, de fútbol americano. Pues cuando puedo voy al béis, ahora fui a los 2 juegos, ayer perdí. Ayer perdí. Ayer perdimos, pero trato de ir. Pues casi siempre voy a las finales, soy un mal aficionado, no voy casi a la temporada regular, pero las finales trato de no perdérmelas. Hoy no hubo oportunidad de viajar a Juárez. Fútbol americano también. Uf, el domingo cambia con la NFL. A partir de septiembre. Dímelo a mí también. No, pero el domingo es diferente. La NFL sí te cambia el domingo totalmente. Sí, porque además es una liga que no es como las otras ligas, ¿no? Esta liga está interesante de la 1 a la 18. Todas las jornadas son interesantes. Y se dan juegazos y no solo los de tu equipo. Es por eso que la NFL es en estos momentos la liga en el mundo con mayor valor y más apreciada. Y además, en la NFL siempre hay la sana incertidumbre sobre quién va a ser campeón, ¿no? En cambio, en el fútbol, pues en la Liga Española, ya nada más ves quién va a ser, si Barcelona o Real Madrid, y punto. Ese es lo único que va a ser el tercer lugar ahí. Sí, y en Alemania, si va a ser el Borussia o va a ser tal o cual equipo, ¿no? Exactamente. En México, pues en México sí tenemos una liga muy incierta. Ahí puede ser desde Mazatlán o el América, pero sí, me gusta mucho el. ¿Cuál es tu equipo favorito? Vemos que tienes uno de los Bills, creo. Yo soy patriota. Yo soy patriota. Soy Brady Boy. Fuimos adversarios porque yo siempre he sido de los Delfines de Miami. Desde la época de Dan Marino me quedé con los Delfines de Miami. Y pues los Patriotas nos echaron a perder la década pasada. Pero eso, Leo, fíjate que pierdes a veces. Yo era un lector voraz, pero hoy que tengo YouTube, por ejemplo, yo en mi televisión no veo televisión abierta. Tengo el Sky, no veo el Sky. El Sky lo utilizo para ver deportes, lo veo para ver el fútbol americano. Pero yo llego a mi casa, prendo, me conecto a YouTube en la televisión y no sé, te voy a decir. Documentales. Ajá, Pinochet.
Y me agarro una semana viendo todo lo que pasó en esa época de Chile. Trato de meterme en los debates de lo que está ocurriendo en Argentina, en España en materia política. Tú ahorita si me preguntas sobre la política argentina o la política española o la política chilena, te voy a poder hacer una contestación sólida. Sé cómo anda la chirinola ya, pero porque son países de los que se aprende el lenguaje político, los términos del debate, la forma en que se encaran las situaciones es distinta a México, pero creo que tarde que temprano mucho de lo que está ocurriendo en esos países llega acá. Y quizás al revés también. También, porque México, hay que reconocerlo, es, cuando menos en Latinoamérica, de los 2 o 3 países que tienen un verdadero impacto en lo político a nivel continental. México, Brasil, Argentina, ¿no? Son los países en donde lo político tiene cierta trascendencia y donde lo que ocurre es a veces imitado yo veía, por ejemplo, ahorita en Argentina la discusión de asuntos legislativos que me llamaron la atención y que habría que ver si pudieran implementarse en México. El sentenciar, están analizando sentencias sin compareciente, es decir, que enjuicies a una persona que anda huyendo, ya nada más para que cuando la agarres cumpla su condena. Y con un veredicto. Porque le estás dando un beneficio al estar huyendo y no juzgarlo. Son cosas muy interesantes y que se están dando en función de lograr eficacia en el combate a la criminalidad organizada. Porque el verdadero problema para los estados latinoamericanos en estos momentos es que bajo ninguna circunstancia, como era tu pregunta referente aquí a Chihuahua sobre lo del crimen organizado, llegue un momento en que el crimen organizado pueda más que el Estado. Eso no ha llegado todavía acá en México. Sí, hay muchas deficiencias. Pero creo que cuando el Estado mexicano resuelve ir por alguien, va y se logra. No estamos todavía, pero sí estamos en un momento en que tenemos que robustecer, cuidar lo que el Estado mexicano tiene de posibilidades frente a la criminalidad organizada. No es un fenómeno solo de México. En Argentina, en Chile hoy, que en noviembre hay elecciones presidenciales, la primera vuelta, ya siempre se van a 2 vueltas. El principal tema es la inmigración y la seguridad pública. Y dices tú, qué parecido, ¿no? Pero allá, de una manera tan importante, que yo te puedo adelantar que no va a repetir el gobierno que está actualmente de izquierda. Otra vuelta de tuerca a la derecha en Chile. Y eso que en Argentina te vaticino que Milei en octubre va a tener una mayoría absoluta en la integración del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Viraje a la derecha. Exactamente. Y en Brasil. En Brasil es la duda, ¿no? No, Brasil también está empezando. Incluso, y hay que decirlo en el caso de Brasil y Chile, en el caso de Brasil y Chile las izquierdas son izquierdas civilizadas, es decir, moderadas. Exactamente. No, incluso tanto Boric como Lula denunciando el régimen de Venezuela como una dictadura. Sí, desmarcando. Y eso es algo, eso no ha ocurrido en México. ¿Verdad? Yo no, pero en Chile, Boric y Lula, cuando a ver, nosotros creemos en la democracia, creemos en el Estado de Derecho, creemos en la división de poderes, creemos en el respeto a la inminente dignidad de la persona humana, y eso no está ocurriendo en Venezuela, sea de izquierda, derecha, centro. Y eso habla pues de una izquierda moderna en esos países, Chile, Brasil,
En Argentina nosotros con el peronismo, y el kirchnerismo. Y en el caso de Brasil, una rectificación de Lula, porque Lula en su primera etapa apoyó al régimen de Venezuela. Sí, pero también se dio cuenta de las consecuencias electorales y de imagen de andar apoyando dictadores como Nicaragua, a Daniel Ortega, o en Venezuela, Maduro, y dijeron, ¿por qué asumimos eso? Sí, si ni siquiera nosotros queremos tener un Estado así, ¿no? Hasta Evo Morales también, por ejemplo, se ha desacreditado. Así es. Eso siempre constante. Los virajes hacia la izquierda y la derecha los vamos a vivir durante muchos años, pero yo creo que lo más importante es que en América Latina y sobre todo en México, bajo ninguna circunstancia la democracia, la división de poderes y muchas cosas que a veces damos por sentado no se vayan a perder. Acuérdense lo que yo siempre les he dicho en materia de democracia. La democracia es como el césped inglés. Esa es una anécdota de Felipe González, el de España. Un día le preguntaron sobre cómo entendía él la democracia y dijo, la democracia es como el césped inglés. Y dice el entrevistador, ¿por qué? Dice, porque cuando tú llegas a un jardín botánico inglés y ves lo limpiecito que está el pasto, que un jardín botánico inglés es claro ejemplo de la perfección en materia botánica. Impecable. Impecable. Y decía Felipe González, y te sientas y comienzas a disfrutar de estar ahí, te viene la sensación de que eso está ahí solito, de que nuestro Padre Dios nada más puso y se nos olvida que a las 5 de la mañana se levantó alguien a podar cualquier imperfección en el césped, a poner el abono al rosal o a los claveles, un trabajo previo. Dijo, la democracia es igual. Cuando se vive en democracia, se piensa que ya llegamos y arribamos a la democracia y solita se va a cuidar. No, la democracia hay que cuidarla constantemente. Porque los seres humanos tenemos tentaciones autoritarias todos los días. Y la forma más eficaz de cuidar las democracias es tener instituciones sólidas. No liderazgos, instituciones. Como las norteamericanas. Donde puede llegar alguien como Trump, pero tú sabes que el orden constitucional allá va a ser respetado. Porque hay corte, porque hay muchas cosas. Por eso decía Felipe González que la democracia hay que cuidarla. En este país arribamos a que los votos contaran. Nos llevó años, algo tan sencillo como que los votos se contaran. No podemos permitir que nuestro sistema democrático incipiente, donde se empezaban a contar los votos, donde había representación parlamentaria de minorías, donde había representación proporcional, donde había financiación a los partidos para evitar la financiación privada o ilícita, una serie de instituciones que permitieron incluso a quienes hoy gobiernan acceder al poder, Ganar confianza. se vayan a perder. Porque ese es patrimonio de todos, de la gente de Morena, de la gente del PAN, de la gente del PRI, de todos. Esas instituciones se crearon y se generaron con el más amplio consenso de muchas cosas. Hoy las mayorías mandan, estoy de acuerdo con ese principio, pero en materia electoral siempre resultará indispensable tener una reforma consensada lo más posible entre todos. Y a mí me parece que no vamos a vivir eso en el proceso que estoy diciendo. Pero bueno, habrá que estar pendientes. Muchas gracias.